¿Qué tal, mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes. La primera, tenemos claro un poco de Daniel Felipe Martínez, pues el corredor colombiano a una pequeña entrevista a ESPN y ha respondido algunas dudas interesantes sobre qué estrategia va a usar el Ineos Grenadiers y también sobre cómo van a ser los movimientos en las primeras etapas del Tour de Francia. Y la segunda noticia también bastante importante es que un gran corredor de varios años anteriores, como lo es Bradley Wiggins, el campeón británico, pues ha revelado ciertas dudas y le han preguntado al respecto de Pogacar y pues su respuesta ha llenado de muchísimas incertidumbre, de muchísimas cosas interesantes, hablando y comparándolo con Chris Froome. Así que sin nada más que añadir, vámonos directamente con la primera noticia. Antes de empezar a hablar o debatir un poco con Daniel Felipe Martínez, quiero que ustedes escuchen junto a mí lo que ha dicho el corredor colombiano a esa importante cadena deportiva como lo es ESPN. El que lo está entrevistando allí es el mismísimo Víctor Hugo Peña, un hombre que pudo portar la camiseta de líder, en específico fue el primer latinoamericano en hacerlo, así que quiero que lo escuchemos primeramente qué es lo que dice Daniel Felipe Martínez con respecto a la estrategia que van a tener en el Tour. ¿Cómo se va a manejar ese famoso tríptico adentro del equipo para vencer a Pogacar, a Roglic? ¿Cuáles esas? Bueno, yo sé que esas estrategias se van dando día a día, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es más o menos la idea general de ustedes tres? Cuidado porque la pregunta es clara. Le están preguntando claramente a Felipe Martínez qué va a hacer Adam Yates, qué va a hacer Geraint Thomas, qué va a hacer él exactamente, qué van a hacer ellos tres para poder derrotar tanto a Tadej Pogacar como a Primož Roglic. Una pregunta a Víctor Hugo Peña, creo yo que increíble. Le pregunta exactamente lo que todos queremos saber. Vamos a ver cómo responde el corredor colombiano. Bueno, digamos que tenemos tres hombres bastante fuertes en el equipo. Sí. Vamos a mover las fichas, ¿no? Siempre es bueno tener más de una carta en un equipo por si otro se anticipa o algo así. Así que bueno, miraremos en la carrera cómo movemos nuestras fichas. Ahí tienen la respuesta de Daniel Felipe Martínez. Creo yo que es una respuesta corta, es una respuesta que también, como dice Víctor Hugo Peña, eso se va a ir dando a través de los días. Vamos a ir mirando quién se va sintiendo mejor, quién va a hacer los movimientos en especial. Pero creo yo que lo que dice Daniel Felipe Martínez allí es bastante interesante cuando dice que es mejor tener varias fichas importantes en vez de tener solo una, como le pasaría, digamos, un ejemplo al mismo Tadej Pogacar con el UAE. La única carta del UAE es Tadej Pogacar, que es la carta más confiable que hay en el Tour, sí, pero si Pogacar falla un día, aunque nunca lo hemos visto, pues en los Tours de Francia lo hemos visto, pero muy pocas veces, pero si llegara a fallar un día, pues se le va a complicar bastante. Entonces, como lo dice Daniel Felipe Martínez, tenemos que jugarnos las tres cartas, las tres fichas interesantes, tenemos que ver si alguno se anticipa algún movimiento, algún ataque. Y creo yo que hablando de Ineos Grenadiers, el hombre que más habla de anticiparse, de tratar de aprovechar las oportunidades es Geraint Thomas, y allí es donde pueden venir los movimientos y Geraint Thomas se puede ubicar muy bien en esa primera semana. Lo más interesante también de la primera semana es que, como ya sabemos, lo más probable es que Daniel Felipe Martínez pierda tiempo interesante allí en ese primer día de contrarreloj. En algunas etapas también puede perder algunos segundos, pero creo yo que a través de los días él es el hombre más fuerte del Tour de Francia y allí quiero ver cómo se va a manejar la cuestión, porque sabemos que el manejo de egos entre los tres hombres que están allí va a ser interesante. Sabemos que el Ineos sabe manejar muy bien ese tipo de egos, pero también tenemos que ver y tienen que ser bastante humildes a la hora de decir, bueno, yo soy el hombre más fuerte, o bueno, no estoy en la capacidad de ganar el Tour de Francia, voy a ayudarle a mi compañero a que lo haga. Y pues allí es donde se tienen que ver los rivales fuertes para poder vencer a Tadej Pogacar y al mismo Primož Roglic. Creo yo que la motivación de Daniel Felipe Martínez se le ve, la confianza está hecha, prácticamente se siente muy confiado de que llegan muy fuertes. Él mismo lo dice, somos tres hombres que estamos demasiado fuertes y esperamos derrotar al mismísimo Tadej Pogacar. Vamos a ver, creo yo que lo mejor que pueden hacer es lanzar a varios hombres al ataque que sean importantes, es decir, que Geraint Thomas se puede adelantar en la primera semana a romper algunos segundos, a quitar algunos segundos a los eslovenos y luego en las etapas más adelante meterle toda la presión a los dos eslovenos, que ellos tengan la responsabilidad de hacer ese recorte de tiempo, mientras después Daniel Felipe Martínez o el mismo Adam Yates puedan ir a su rueda, más bien puedan luego rematar en los finales de etapa cuando ya hayan desgastado más los eslovenos. Pero pues tenemos que ver cómo van a hacer esos primeros movimientos de los primeros días. Pero creo yo que esa sería una muy buena estrategia si se anticipan, si lanzan a alguien primero. Puede ser el mismo Daniel Felipe Martínez, puede ser Adam Yates, tienen tres fichas. El Jumbo Visma tiene algo parecido porque el Jumbo Visma tiene dos fichas con Vingegaard y el mismo Primož Roglic. Pero todos sabemos que el líder absoluto del Jumbo Visma es el mismísimo esloveno Primož Roglic. Creo yo que por respeto, por todo lo que ha conseguido Primož Roglic, es más líder que Jonas Vingegaard, por más que el equipo diga que van los dos como fichas claves.
pues tenemos que ver bien llegar cómo va a ser su papel en esos primeros días, si puede hacer algo parecido a lo que va a hacer Thomas, me imagino yo, buscar algunos segundos más, tratar de hacer unos recortes interesantes en esos primeros días y luego meter presión en las etapas siguientes. Pero pues ahí está, el plato está servido, las estrategias están hechas, ya mañana empezará la primera etapa, muy pendientes porque traeremos el resumen aquí al canal. Y ahora sí, pasando a la segunda noticia, una noticia también que nos dejó a varios impresionados con lo que ha respondido Bradley Wiggins, ex campeón de Tour de Francia del 2012, creo yo que un personaje que tiene muchísimo para hablar, un personaje que ha hecho muchísimas cosas en este deporte, hoy en día es periodista, hoy en día también vive de este deporte también todavía, un hombre que sabe muchísimo, prácticamente fue uno de los primeros hombres en hacer esa transición de contrarrelojero a escalador. Recordemos que él primero era un muy buen contrarrelojero, luego mejoró muchísimo en la montaña y por esto se convirtió en uno de los hombres más completos de esa época, cuando el corredor británico podía demostrar que pues, se podía hacer buena crono y a la misma vez se podía subir muy bien. Y pues esa sabemos que es la fórmula correcta para poder ganar un Tour de Francia, donde llegan los hombres más completos del mundo a poder ganar esta importante Gran Boucle. Y pues le han preguntado exactamente qué piensa de Tadej Pogačar, cómo lo ve para este Tour de Francia, y la respuesta ha sido concreta. Él mismo dice que cuando mira a Tadej Pogačar correr se le hace muy parecido a lo que era Chris Froome hace unos años, que prácticamente es lo mismo, y es que esto es lo que ha dicho el corredor británico. Creo que puede pasar cosas durante los primeros días del Tour, como cuando se llegó al Reino Unido en 2014. Creo que habrá muchísima gente. Todo esto lo estaba respondiendo exactamente a la cadena Eurosport, pero siguió y dijo, es muy similar a lo que era Chris Froome en 2012, en términos de su aceleración en la montaña y su velocidad en ellas. Froome en 2012, 2013, 2014 y hasta 2016 era muy fuerte tanto en las subidas largas como en las cortas. Después de eso, por supuesto, Vincenzo Nibali, que estuvo en el podio ese año. Ahí lo deja muy claro, creo yo que pues sí puede haber una pequeña similitud, pero no tanto en ese sprint final. Creo que Chris Froome sí tenía un sprint, era bastante rápido en los primeros años de su carrera deportiva, pero no es comparable con Tadej Pogačar, con todo el respeto del mundo, creo yo aquí en Sin Cadena, que Tadej Pogačar tiene un plus de más en vez de Chris Froome. Sí sabemos que ambos hacían muy buenas cronos, sí sabemos que ambos son bastante completos, pero para mí Tadej Pogačar es un hombre que no demuestra nunca que sufre, que es un hombre que va muy tranquilo sobre su bicicleta, prácticamente gana aplastando, gana derrotando por mucha diferencia. Recordemos el último Tour de Francia, parecía que fuera de paseo el mismo Tadej Pogačar, demostrando que estaba a otro nivel. En cambio a Chris Froome los primeros tours sí lo vimos muy fuerte como se hacía con la victoria, pero ya en del Tour de 2016 con Nairo Quintana ya vimos que lo atacaban muchísimo más, que ya tenía rivales mucho más fuertes, que él sufría en varias etapas de montaña bastante largas, lo mirábamos sufrir mucho en las etapas largas, que mirábamos que le costaba un poco, pero miramos que Pogačar aún no le hemos encontrado ese terreno que le hace sufrir bastante, no le hemos encontrado esa parte de debilidad, lo hemos visto fuerte en montaña larga, en montaña corta, en contrarreloj, en pavé, en repechos, en llegadas al sprint, prácticamente en todos los terrenos hemos visto muy fuerte a Tadej y tenemos que empezar a buscar ese punto débil para que todos los demás deportistas empiecen a atacar al corredor esloveno, pero pues como sabemos el primer punto débil del corredor puede ser parte de su equipo donde se encuentra pues en solitario, no tiene un gregario allí de lujo bastante fuerte a comparación del Jumbo que va con Vingegaard o el Thomas o el mismo corredor Adam Yates que puede ser también gregario Daniel Felipe Martínez, no tiene un gregario de ese calibre, pero sabemos que el UAE siempre se pone toda a la disposición del corredor esloveno. Así que allí les dejo las dos noticias del día. Déjenme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto de lo que dijo Daniel Felipe Martínez y qué piensan al respecto de lo que dijo el británico del esloveno Tadej Pogačar. Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.